Hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo número 10. Marcos, capítulo número 10. Marcos, capítulo número 10, versículo número 46 al 52. Le voy a dar lectura a esta porción. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este hermoso pasaje, ¿verdad?, me da el título también de la predicación de esta mañana. Y la predicación está basada precisamente en esa pregunta que le hace nuestro Señor Jesucristo en el versículo 51 a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga, hermanos? Es una pregunta que se le hace a nuestro Señor Jesucristo de forma directa a Bartimeo, y no porque no supiese su condición, sino nuestro Señor quería en ese momento que Bartimeo reconociera una necesidad. Hermanos, las personas piden cosas y piden cosas a Dios. Y esto se da con mucho más evidencia cuando estamos pasando por situaciones difíciles como se está viviendo en nuestra época. Así que, por diferentes razones y diferentes motivaciones, es notorio que la gente religiosa en ocasiones tengan un deseo sincero de, como seres humanos, que nos vaya bien. Es decir, estoy hablando de una situación religiosa, estoy hablando de que en cualquier contexto religioso la gente clama y pide a su Dios, por llamarlo así, porque no precisamente al Dios verdadero. Y he visto transmisiones de gente que llama que todos los hombres que profesan una religión le piden a Dios que Él salve a nuestro planeta, que nos ayude en este mundo a pasar precisamente esta prueba de enfermedad. Y estos hacen una invitación, no importando la fe que profese, ni cuáles sean sus convicciones, y se invita continuamente a cadenas de oración ecuménicas. ¿Esto qué quiere decir? Te invitan a que ores, no importando lo que crees. Y estas prácticas más bien tienden a ser un poco en la superstición, a caer en la superstición, ya que tienen de por medio inclusive a veces castigos o se imponen pensamientos negativos, como sucede en las cadenas de oración que a veces corren por las redes. A la gente también se le llega a manipular con pensamientos negativos de que te va a ir mal, que no vas a ser prosperado, que si no reenvías cierta cantidad de veces este mensaje, Dios no te va a bendecir. La pregunta es, y oigan muy bien, porque son varias preguntas, no solamente una. Pregúntense esto: ¿es legítimo este pensamiento? Y sobre todo para nosotros como hijos de Dios. ¿Dios se deja manipular por las oraciones en masa, no importando la clase de convicciones que cada quien tiene? ¿O acaso Dios no le importa que otros dioses, ídolos o inclusive seres humanos compartan la gloria suya cuando Él es quien realmente responde a la oración?
¿O se puede concluir que Dios está a nuestro servicio como si fuera el genio de la lámpara? Estas preguntas nos deberían hacer reflexionar qué tan prudente es que nosotros nos mezclemos en oraciones que no van con el fin de glorificar a Dios, o que esa gloria sea dada a otras, vamos a decirlo así, a otros dioses, que sabemos que no existen otros dioses. Ese pensamiento de que haya otros dioses simplemente es mitológico y supersticioso, que lleva a la gente a desviar precisamente la adoración correcta hacia nuestro Dios. Pero sí hay algo claro en cuanto a Dios, hermanos. Dios, hay cosas en las cuales no responderá porque su propia naturaleza y su propia revelación así lo indican. Por ejemplo, Dios no responderá a algo que vaya en contra de su voluntad. Dios no responderá jamás a algo que vaya en contra de su voluntad, porque la voluntad de Dios está sobre todas las cosas. También Dios no responderá en algo que vaya en contra de su moral o santidad, que se puede deducir también con respecto a su voluntad, pero siendo más específico, algo que vaya en contra de su moral o de su santidad. Es decir, no podemos nosotros pedir que Dios nos proteja de los resultados de nuestro propio pecado, porque Dios no actuará de esa forma. Él permitirá que a veces nosotros paguemos las consecuencias de haber obrado mal. Yo he pensado, por ejemplo, en gente que inclusive llegamos a conocer que a lo mejor adquirió SIDA por tener prácticas pecaminosas. No estoy hablando de que se haya contagiado de forma accidental, sino por llevar prácticas pecaminosas. Y cuando esto sucede, después de esto, surge quizás cierto remordimiento o arrepentimiento de esas personas, de tal forma que piden clamar a Dios que Dios les sane, por ejemplo, del SIDA. Y no sucede, al final mueren por esa enfermedad, pero es el resultado de su propio pecado. Así que nuestro Dios en ocasiones también, y en muchas de ellas, va a dejar que nosotros solamente sepamos que el pecado trae muerte y destrucción. También Dios no responderá sobre algo que perjudique la santidad o la relación que tiene con sus hijos. Dios no responderá algo que perjudique la relación que tiene con sus hijos. Aunque seamos cristianos, hermanos, aunque a veces somos hijos de Dios, nos dejamos deslizar a veces por la sutil, pensamiento de querer pedir venganza por algo. Quizás hemos sido tratados injustamente por alguien y como hijos de Dios, a veces una oración, ¿verdad?, que está mal enfocada, le pedimos a Dios: Señor, tú sabes que yo soy tu hijo, no permitas que otros se burlen de mí y por favor toma venganza de mis enemigos por cualquier situación. Son oraciones que están fuera de la voluntad de Dios, inclusive de su propia revelación, porque Dios quiere que nosotros amemos a nuestros enemigos. Y hermanos, en el caso, por ejemplo, de Esteban, de nuestro Señor Jesucristo también, ellos ambos pidieron por sus ejecutores, y es precisamente la prueba máxima de alguien que está llevando su odio al extremo contra un hijo de Dios, y en el caso también contra nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? En este aspecto nuestro Dios pide que perdone, hoy mismo perdona a sus verdugos. Y Esteban hace exactamente lo mismo. También, hermanos, Dios nos responderá sobre algo que el ser humano ya haya determinado por sí mismo y ejercite como una decisión de su libre albedrío. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en ocasiones nosotros, que no quiere decir que esté mal, sino queremos que Dios interceda con poder para que una persona sea salva. Pero si esa persona ya ha decidido en su corazón y ha elegido por su propio libre albedrío el no creer, Dios no le salvará, porque es una decisión de Él, es una decisión personal, es algo que Él determinará de querer aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador o rechazarle. Así que, hermanos, tenemos que tener nosotros estos pensamientos muy en cuenta, porque es importante que como hijos de Dios estemos convencidos que Dios ya reveló en su palabra, es decir, en la Biblia,
su plan para este mundo. Gracias a Dios tenemos estos 66 libros como una referencia directa e inspirada hacia los hombres que escribieron esta Biblia de parte de nuestro Dios para entender toda la profecía, y llegando precisamente al último libro, que es un libro 100% profético, el Apocalipsis, entendemos cuál es su plan futuro para este mundo. Y aunque nosotros oremos sabiendo y estudiando las palabras de Dios y las Escrituras, que lo que se viene es una situación como no se ha visto jamás en todas las edades, así lo manifiesta la misma palabra de Dios, una tribulación tremenda, como un juicio de Dios directo hacia esta humanidad, hacia este mundo, para acabar con la prevaricación, para acabar con el pecado, para que el reino de Dios sea instalado, sea puesto, ¿verdad?, como un término final, y solamente las personas redimidas puedan gozar de esto. Tendrá que pasar por ese terrible momento. Y no podemos nosotros, como hijos de Dios, orar algo que ya está determinado dentro de los planes de Dios, e inclusive que ya que está dando el escenario para que esto suceda. De hecho, la oración es decir, sí, Señor, ven, o ven, Señor Jesús. Este es el clamor final en el libro de Apocalipsis por parte del Espíritu y de la Iglesia. Así que en ese clamor vehemente, porque amamos su venida, Dios tendrá que juzgar al mundo, porque así lo ha determinado. Así que, hermanos, creemos que el escenario mundial, a pesar de la intervención del hombre, Dios lo permite, lo controla, lo dirige hasta el fin en que Él ya ha establecido, y que este fin no cambiará. Por lo que la oración, hermanos, la oración debemos entender que no es un instrumento con fines humanos, no es un instrumento para que se cumpla mi deseo, sino debemos nosotros estar en equilibrio con la voluntad de Dios. Esto nos lleva a pensar que la oración es más bien el altar donde el hombre da culto a Dios. Donde el hombre da culto a Dios, donde desea esta intimidad de comunión. Es el primer contacto, de hecho, que tenemos con Dios para obtener la salvación mediante el reconocimiento de nuestros pecados, el arrepentimiento para con Dios y la confesión de fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es nuestra primera oración, que es efectiva para cualquier ser humano y nos lleva a la posición de ser hechos hijos de Dios. En este pasaje del ciego Bartimeo, que así lo tienen ustedes titulados, el ciego Bartimeo recibe la vista, aprenderemos algo de la petición que hace Bartimeo. Esa petición que dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Y cuál fue la motivación para que Jesús le respondiera y el resultado espiritual que generó la respuesta? Vuelvo a repetir, vamos a aprender en esta petición de Bartimeo cuál fue la motivación para que Jesús respondiera y el resultado espiritual que generó la respuesta. Un hombre llamado Bartimeo estaba mendigando. Pocos días antes, una semana antes de que nuestro Señor Jesucristo tendría que ser crucificado, este Bartimeo vivía en la ciudad de Jericó. Esto lo hacía porque su enfermedad, él mendigaba porque su enfermedad no le dejaba más opciones. En ese tiempo, ¿verdad?, la gente con estas limitaciones era a lo que se dedicaba, porque su vista no le permitía vivir de una forma normal. Pero sin embargo, sabemos por la Escritura que esta era su única enfermedad, por lo menos, porque sí sabemos que oía. Él estaba atento en sus oídos a todo lo que acontecía alrededor de su vida. Sabía, estando en el camino, cuando pasaba un caballo o una carreta. Sabía si iba a galope o iba trotando. Reconocía la voz de un hombre o de una mujer o de un niño, de un grupo de personas, cuando charlaban y pasaban sin prestarle demasiada atención. Él pedía quizás una moneda, o quizás también había ocasiones en que le proporcionaban alimento. Algunas manos dejaban seguramente algo para su sustento,
y ya se había convertido en parte del paisaje de ese camino. Así que, hermanos, este evangelio, precisamente en Marcos, aunque también sus pasajes paralelos están en Mateo 20, del 29 al 34, y Lucas 18, del 35 al 43, solamente en Marcos se menciona por su nombre, Bartimeo, que significa, es una conjugación de dos palabras. La palabra bar, que significa hijo, también es una alusión a la palabra ben. Esta palabra, que va como prefijo, solamente hace alusión de quién es hijo, porque Timeo es precisamente hijo de Timeo, por eso se le llama Bartimeo. Así que así se le conocía. Y hermanos, este hijo de Timeo lo reconocían continuamente porque ahí estaba en este lugar donde se mendigaba. Ese lugar, ese pequeño lugar era suyo día tras día, desde la mañana hasta el atardecer quizás, porque el hecho de que trajera su capa precisamente le daba cierto cobijo ante las inclemencias que se pudiesen encontrar dependiendo la temporada. La gente le había oído pedir con una voz lastimera lo que a continuación se está narrando. Pero antes de eso, ¿cuáles eran sus peticiones? Antes de que nuestro Señor Jesucristo pasara y quería verle y decirle, Señor, ten misericordia de mí, sus peticiones solamente rondaban en pedir pan, en pedir dinero, en pedir algo que le ayudara en su sustento. Pero al cabo de eso, y al fin y al cabo, pues era precisamente un mendigo. Pero en estas ocasiones, su oído, en esta ocasión en particular, su oído percibía muchos pasos, quizás más de lo que escuchaba de forma cotidiana, porque nuestro Señor Jesucristo venía rodeado también de una gran multitud. Había una gran algarabía, y podía entender que algunos mencionaban un nombre, Jesús el Nazareno o Jesús el Mesías. Cuando nuestro Señor Jesucristo había creado tanta fama y estaba a punto de entregar su vida, y posteriormente, si ustedes se dan cuenta, es la entrada triunfal, entonces nos habla precisamente de que era el tiempo cumbre, de que había seguidores alrededor de nuestro Señor Jesucristo, y todos hablaban precisamente de este hombre, de este Mesías, de este Nazareno, de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que él oyó es precisamente que venía Jesús caminando por ese camino. Y además, él lo menciona como Jesús, el hijo de David. Ya su fama había llegado hasta Jericó. Ya había inclusive probablemente estado, ¿verdad?, ahí con Zaqueo. Quizás ya había también hecho algunos milagros. Y Jesús había bajado precisamente de las altas montañas donde se encontraba Jerusalén hasta esta antigua ciudad, la cual estaba cerca del Mar Muerto y se le conocía como la ciudad de las palmeras. Y estando en camino y utilizando el único sentido que tenía, que era el de oír, era notorio que él sabía quién era Jesús. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? ¿Cómo sabemos que era notorio que él había identificado a Jesús como el Mesías? Bueno, porque había él llegado hasta sus oídos la información de que obraba milagros. También él reconoció como hijo de David. Le vuelvo a repetir ahí en el versículo 48 y 47 y 48, la misma frase o el grito, el ruego que hace es: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que reconocerlo como hijo de David para un judío era una afirmación muy significativa de su parte. Reconocía el cumplimiento de la profecía de que de la dinastía de David vendría el Mesías, el ungido de Dios, el futuro rey de Israel. Y al expresarlo así con tanta fuerza, también le daba sentido a su divinidad, a su deidad. Un hombre que sacaba demonios, un hombre que sanaba paralíticos, un hombre que sanó a otro ciego, un ciego de nacimiento, solamente le daban a Bartimeo en su mente la conclusión de que este era Jesús el Mesías y que él podía ayudarle. Porque eran tantas las evidencias que solamente le quedó a él como arrinconado,
como estando contra la pared y no poder dirigir la vista a otro lado, sino solamente a Jesús, porque era la única persona en ese punto de su vida que podía ayudarle en su enfermedad. Así que primero veremos la petición de Bartimeo. En el versículo 47 le voy a dar lectura nuevamente y dice así: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Quizás para un lector como yo no sea lo bastante cercano para conocer con qué emoción o cuál era su sentimiento al hacer este ruego. Quizás iba casi al punto de las lágrimas con tal de conseguir ser oído por nuestro Señor Jesucristo. Así que sus ruegos, en primer lugar, no fueron débiles, fueron gritos, fue un clamor, implorando compasión, movido por quien ya había sufrido mucho. El dolor de una enfermedad que le tendría, quizás, si en ese momento no intervenía Jesús, lo tendría atado de por vida. Ahora yo me pregunto, hermanos, cuando alguien pasa por una situación tan extrema, por una crisis emocional que nos lleva a pensar que no hay más remedio para nosotros y que ya no se puede hacer nada y que ya no hay marcha atrás, sino solamente estar resignados a vivir una vida de dolor, de tristeza y de depresión. Estos sentimientos que pueden aflorar en la vida de las personas porque somos humanos, inclusive a los hijos de Dios, nos pueden llegar a doblegar. Esto a veces solamente conduce a la destrucción y a veces al suicidio. Hace poco acabo de ver una noticia de una doctora que acababa de salir del COVID, pero era tanta el estrés y la presión de seguir trabajando frente a ese tipo de enfermedad que lo único que tomó es la solución de suicidarse. Y es lamentable porque alguien que ha ayudado y que inclusive que ha experimentado una enfermedad tal, ¿verdad?, se pudo sobreponer a una enfermedad biológica, orgánica, pero no a una enfermedad, un decaimiento emocional. Y esto es muy peligroso. Sin embargo, nuestro Dios nos ha dado fuerzas a través de su Espíritu Santo. Él no deja que su comunión se interrumpa en los hijos de Dios. Así que, hermanos, este hombre ya había sufrido mucho. No dejó que nada se interrumpiera en su camino hacia Jesús. Él clamaba, solamente se guiaba por de dónde venía la voz. Se levanta quizás un poco cuidando tumbos o quizás chocando con la demás gente, ¿verdad? Esto le causó malestar a la gente y le interrumpía, pero él no permitió esto. La multitud le reprendía a este Bartimeo para que callase. Sin embargo, no fue impedimento para que él se acercase a Jesús, el Hijo de Dios. Jamás Dios, hermanos, jamás Dios tendrá una actitud de molestia ante quien se acerca a él con sinceridad. Jamás Dios tendrá una actitud de molestia ante quien se acerca a él con verdadera sinceridad y humildad. Él no se hastía, por el contrario, se complace en tener misericordia. Es el Padre de misericordias. Es un Dios amoroso. Nuestro Señor, ¿verdad?, es consejero. Hermanos, Bartimeo no se queja de su situación. No se ve en ninguno de los tres textos paralelos que él se esté quejando, se esté aún compadeciendo. No se cuestiona por qué a él le tuvo que pasar esto y no a otros. No reniega ni maldice, ni siquiera argumenta. ¿Saben qué era lo importante para él? La petición. Ten misericordia de mí. Como en ocasiones, hermanos, se nos olvida esta frase en nuestras oraciones. Porque a veces argumentamos en la oración. A veces tomamos la actitud de ese publicano que dice que diezmamos, que ofrendamos, que ayunamos,
que asistimos, estoy parafraseando, que asistimos a la iglesia, que somos bondadosos para con otros, y entonces de esa forma queremos tener el favor de Dios, de obtener algo más, como si fuese una recompensa de lo bueno que somos. Sin embargo, recuerden que en el otro extremo estaba ese publicano que solamente rogaba y dándose golpes en el pecho le decía al Señor: sé propicio a mí, que soy hombre pecador. Y precisamente alcanzar la misericordia de Dios nos habla de que no hemos hecho lo suficiente como para ser merecedores de algo. Pero en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que fue suficiente y basta, tenemos nosotros apertura para que nuestro Dios nos dé bendición y para que tenga misericordia de nosotros, porque la misericordia, uno de los elementos es que es algo que se da por gracia, no porque lo merezcamos. Se nos olvida que Él es amplio en perdonar, que es un Dios bondadoso y que es el Dios, como lo había dicho, de misericordias. El siguiente punto vemos que también es una necesidad genuina, porque respondiendo Jesús en el versículo 57 dice lo siguiente: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Una necesidad genuina. Nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio se encontró con muchas personas enfermas, pero también hay una realidad: no sanó a todos, aunque sanó a muchos, dice la palabra que fueron muchos. Pero por ejemplo, en el caso donde ahí dice la palabra de Dios que había una persona que era paralítica y que cada año bajaba un ángel allí en el estanque de Siloé y precisamente removía las aguas, y entonces al primero que bajara sanaba de cualquier enfermedad que tenía. Él no lo podía hacer por el impedimento que tenía. Y nuestro Señor Jesucristo en ese momento Él lo sana. No vemos que haya sanado a nadie más, solamente porque también había una necesidad genuina en ese paralítico. No tengo quien me lleve. Es decir, yo llegaré demasiado tarde cada vez que lo intento. Y entonces Jesús tiene misericordia de él y lo sana. Hablando acerca de la pobreza, también nuestro Señor Jesucristo alguna vez refirió cuando le estaban lavando los pies y estaban echando un perfume muy caro. Y ahí a uno de sus discípulos le dijo: Señor, o Simón, el que lo había invitado, esto se podía haber vendido y dar a los pobres. Nuestro Señor Jesucristo dijo: siempre tendréis a los pobres. La realidad, hermanos, es que la adoración y la prioridad de todo hijo de Dios es reconocer a nuestro Señor Jesucristo sobre cualquier circunstancia que nosotros vivamos. Y yo pregunto aquí, ¿cómo extraer el consuelo de Jesús? Pues aquí lo hizo Bartimeo, rogando, no usando vanas palabrerías y repeticiones, abriendo nuestro corazón. Dios, hermanos, no nos considera intrusos. No estamos lejos de Él, no estamos apartados de Él. Él siempre está dispuesto a oír nuestro clamor y nuestro ruego. Y es cierto que en ocasiones, es muy cierto, no sabemos cómo pedir. Pero Él tiene un corazón sensible. Y nosotros, la ayuda enorme de su Espíritu Santo. Estamos viendo Juan 14 y también es parte de este mensaje. Ahí en Juan 14, 16 hay un pensamiento hermoso. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este Consolador nosotros lo identificamos precisamente con el Espíritu Santo. Y en Romanos 8:26 vemos cuál es su obra. Y de igual manera el Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad. Qué importante es entender que cuando nosotros nos sentimos débiles, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, nos fortalece. Es como ese paralítico que no puede caminar, llega alguien, te toma en sus brazos, te sube en su hombro y te ayuda a desplazarte. Es como aquel que necesita ser rescatado de un naufragio y viene alguien nadando y solamente lo toma y le salva en medio de esa tempestad. Así, de esa forma, podemos decir que actúa el Espíritu Santo cuando estamos más débiles. También dice, ¿en qué nos ayuda? Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pablo, ¿verdad?, siendo un hombre entregado a Dios con un corazón sensible a su voluntad, equilibrado, en armonía con la voluntad de Dios, aún él mismo habla y dice: a veces yo no sé
si estoy pidiendo como conviene. No lo sé. Sin embargo, el Espíritu de Dios que habita en mí intercede por mí con gemidos indecibles. Quizás, hermanos, no hemos caído en esta verdad y debemos de apropiarla. El Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador, el que prometió Jesús ahí en Juan 14, 16, intercede por ti e intercede por mí. Y ruega mucho más y con más fuerza y además con más armonía que lo que Bartimeo pudo haber rogado. Él dice que con gran voz, pues el Espíritu Santo todavía, siendo Dios mismo, y uno de sus ministerios es interceder por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro abogado delante de Dios, como nuestro Dios, ¿verdad? La Trinidad, pero específicamente el Padre, ¿verdad? No nos oirá con toda seguridad. Así que, hermanos, el Espíritu Santo suplica en completa armonía con su propia voluntad, siendo Dios, el que habita en las alturas, el que conoce a cada uno de sus ángeles por su nombre. Él nunca estará demasiado ocupado para nosotros. ¿Cuál es la motivación de Jesús? Jesús oye el clamor y voltea. Imaginen la escena. Él va caminando por ese camino, saliendo de Jericó apenas, las montañas se ven a lo lejos donde precisamente está Jerusalén, y él empieza ese camino de regreso, y en esa salida, en esa parte donde Bartimeo se sentaba día tras día, clama a gran voz. Su voz tuvo que ser fuerte y audible porque una gran multitud le seguía. Pero además, el oído de nuestro Señor Jesucristo está sobre lo que la gente pueda decir. Siempre oirá, aunque lo hagamos en el más recóndito de nuestro cuarto, una oración quizás bastante silenciosa o en el pensamiento, Dios la conoce. Y Él oye la petición sincera, una petición libre de egoísmos y sin ningún afán de poner a prueba a Jesús. Porque ya hubo ocasión en que los fariseos le decían, muéstranos, danos señal, y Jesucristo no les quiso dar señal, no les quiso hacer ningún milagro. No había por qué darle gusto a una persona solamente poniendo a prueba a Jesús. En este caso, no era Bartimeo quien estaba poniendo a prueba a Jesús, por el contrario, él mismo se ponía a prueba su fe. Así que, hermanos, actúa nuestro Señor Jesucristo porque la fe de Bartimeo era evidente. Era evidente. ¿Cómo lo sabemos? Después de la pregunta, ¿qué quieres que te haga? Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y esta parte de salvado no solamente se refiere al problema de la ceguera que tenía. Miren, hermanos, en ocasiones podemos ver una necesidad evidente en una persona. Podemos verlo a través de ese pensamiento absorto que lo tiene quizás distraído. Podemos verlo quizás porque sus ojos se han rozado y porque está al borde del llanto, porque hay lágrimas. Quizás lo notamos inclusive cuando la voz es entrecortada porque hay dolor en el corazón. Y entonces podemos percibir que algo está sucediendo en la vida de esa persona y es notorio. Un simple suspiro a veces nos hace saber que la persona no se encuentra estable y sabemos que algo le preocupa. Y entonces podemos nosotros tener y aprender de Jesucristo en tener un espíritu compasivo. Nuestro Señor entendía el dolor y el sufrimiento de Bartimeo sin lugar a dudas, y esto estruja su corazón. Jesús era un hombre que, hermanos, se detenía. Él jamás llevaba prisa. No veo en una parte de la Escritura donde dice que el Señor no se hubiese detenido ante alguien que le pedía ayuda y que dijese, no puedo en este momento, y pasara de largo. No lo vemos. Siempre tenía tiempo. Así que, hermanos, Él atendía cada necesidad. Atendió a una viuda que sepultaría el cuerpo de su hijo ya muerto, allá andando en el camino. También atendió a un centurión con un siervo enfermo,
Cambió de ruta para platicar con una samaritana, yendo por el camino quizás más difícil y más peligroso, que era porque él pasaba de Jerusalén a Galilea, y dice la palabra de Dios que era necesario pasar por Samaria. Así que, hermanos, atendió a esta mujer llena de problemas emocionales. Aún en la cruz atendió la necesidad de su madre, para que en ese momento, por lo menos en ese momento, pudiese tener a alguien a su lado, a Juan, quien sería de su ayuda espiritual en su vida. Aunque sabemos que María tenía más hijos, y sabemos que algunos de ellos se convirtieron, ¿verdad?, por medio de la fe en Jesucristo. Judas y Santiago, ¿verdad?, son unos de ellos. Pero en ese momento ella se encontraba quizás inclusive sola. Y nuestro Señor Jesucristo le provee una ayuda por medio de Juan. Hermanos, entonces nuestro Señor Jesucristo, su motivación precisamente es cuando alguien va delante de Él con una motivación sincera, de ayuda, no de reclamo, no de exigencia, sino de poder nosotros ser partícipes de la gracia. Y si así no fuera, tendríamos que también estar contentos, porque la gracia de Dios no se manifiesta solamente con los sís en nuestra oración, sino también con los nos, porque Dios sabe precisamente lo que acontecerá. ¿Y cuál es el resultado espiritual de esta petición? Hay algo, ¿verdad?, que surge en esta historia, que parece que está entre bambalinas, es decir, parece que no se nota mucho. Jesús se detuvo y mandó llamarle, dice la palabra de Dios. Jesús comisionó a algunas personas, quizás sus discípulos, porque es evidente, a que se detuvieran y intervinieran llevándola a su presencia a Bartimeo. Dice el versículo número 49, Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. ¿Por qué no fue él hasta Bartimeo si sabía cuál era la condición? Bueno, nuestro Señor Jesús quiso que los discípulos intervinieran, llevándole ante su presencia. Algunos lo intentaron callar, como ustedes lo saben aquí en este versículo, pero Jesús oye sin importar que otros intenten lo contrario. Y hermanos, al ir al encuentro de Bartimeo, los discípulos, hay algo que se menciona aquí en este versículo, y es una frase que debería llamarnos la atención. Sus discípulos le dicen: ten confianza, levántate, te llama. Ellos comprendieron que Jesús obreía a favor de Bartimeo. Y es que cuando Él llama, cuando nuestro Señor Jesucristo llama, Él actúa. La salvación, precisamente, es un llamado al arrepentimiento. Y este llamado no es estático. No es para que nosotros, una vez que seamos salvos, estemos sentados solamente esperando que Dios actúe. No es eso. La salvación es dinámica y es funcional. Todo tiene solución cuando entendemos que la voluntad de Dios es más importante que la nuestra. Si entendemos esto, hermanos, entonces tenemos claridad de que cada petición es contestada de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y hermanos, usted ore. No piense, hermanos, que me equivoco al orar o que no sé orar. Aunque nuestro Señor Jesucristo dejó ahí una oración modelo, oramos y nosotros le decimos a Dios lo que sentimos, lo que creemos, lo que queremos, e inclusive a veces, aunque esté mal enfocada la oración, por eso el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y en ocasiones nuestro Señor Jesucristo solamente nos dirá: no es tiempo todavía de responder, o mi respuesta es no. ¿Verdad? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dijo a Pablo, cuando él había pedido que le fuese quitado ese aguijón de la carne. Pero entendiendo la respuesta de Jesús, es una respuesta muy propia para que nosotros entendamos que la voluntad de Dios está sobre nuestra voluntad. Así que, hermanos, esto es muy importante. El ciego tenía fuerzas en sus piernas, sin lugar a dudas, para poder ir, para poder estar cerca de Jesús, pero solo necesitaba que alguien le guiara. Hermanos, Jesús sabe perfectamente cuál es nuestra necesidad. Es nuestro mejor confidente y nuestro mejor amigo. Lo sabemos porque ya hemos sido rescatados por la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, por su propia sangre de nuestro Señor.
Lo sabemos, pero hay gente que no lo sabe y necesita ayuda. Cuando esa ayuda es evidente en las personas, quizás las palabras más esperanzadoras es decir, levántate porque Él te llama, porque va a haber un cambio, porque va a haber un encuentro, porque va a haber una situación en la cual nosotros seremos la herramienta que nuestro Señor quiere ocupar para llevarles el mensaje del Evangelio. Otro resultado, hermanos, fue la salvación eterna de Bartimeo y la gloria dada a Dios. El pasaje paralelo está en Lucas 18:42. Vamos a Lucas 18:42, porque es un poquito más amplio el final de esta historia. En Lucas 18:42 dice así: Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y vean la reacción, el resultado. Y luego vio, fue inmediata su sanación. Pero ¿qué hizo Bartimeo? ¿Regresó a su casa? ¿Se fue con los suyos? Dijo, ahora sí, ya voy a poder hacer algunas cosas. Es más, reconozco la voz del que no me dio y reconozco la voz del que me dio. Reconozco a aquel que alguna vez me echó polvo y reconozco alguna... No habla acerca de eso. Él dice que le seguía. Y le seguía con el propósito de glorificar a Dios. Glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, ¿qué dice que ocurrió? Dio alabanza a Dios. Quizás fue sorprendente ver a Bartimeo caminando solo por las calles, por primera vez durante mucho tiempo. No se dice que haya sido ciego de nacimiento, pero fue una persona ciega por muchos años. Y empezando a caminar solo por las calles, ya no mendigaría más. Él necesitaría aprender otro oficio, hermano. No se iba a quedar mendigando nuevamente. De hecho, eso quedó atrás. Fue una cosa vieja y cosas nuevas llegarán. Por eso la palabra de Dios, cuando alguien llega al Evangelio, cuando ya alguien es alcanzado por el Evangelio, esa salvación es activa, es funcional, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que siempre en la vida de alguien que es salvo por la fe en Jesucristo habrá cambios importantes en su estilo de vida. No se puede quedar igual. Y lo más maravilloso, hermanos, lo más maravilloso es que cada persona redimida somos convertidos en seguidores de Jesús, glorificando abiertamente y de forma humilde a nuestro Señor. Entre el pueblo, aquí dice que el pueblo, viendo muchas cosas, le glorificaba, hermanos. Qué hermoso será cuando alguien cercano a nosotros glorifica a Dios por tu testimonio. No a tu persona, sino a Dios, porque tú has sido una herramienta útil, fiel, un siervo que esté viviendo conforme a las normas y requerimientos de ser hijo de Dios. Estamos en una posición, hermanos, que es elemental, que es funcional, que es dinámica, pero que sobre todo es testimonial en este tiempo. Dios, hermanos, es celoso de su nombre. Recuerden lo que les decía con respecto al principio de la predicación, de que si es correcto enmascarnos en este tipo de cadenas ecuménicas en oración, yo creo que no es correcto. Yo creo que podemos hacerlo entre iglesias hermanas que profesan la misma fe, que creemos en un mismo Dios, que sabemos que Dios es controlador de todas las cosas y que al final, cuando Él responda de la forma en que Él responda, glorificaremos su nombre y no a otro. Él exige, hermanos, Él exige que le reconozcamos como el hacedor y sustentador de todas las cosas. Isaías 42, del versículo 5 al 8, dice así: Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ellos andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza
a escultura. Está nuestro Dios hablando, está dando verdades que son eternas. Estaba hablando precisamente de este Mesías, ¿verdad? Que Él sanará a los ciegos, abrirá sus ojos y sacará de la cárcel a los presos espiritualmente de la prisión de los que moran en tinieblas, es decir, de ese mundo en el cual está sujeto la gente que no cree. Pero hace precisamente esta última afirmación: Jehová, su nombre debe ser glorificado, porque no dará su gloria ni su alabanza a esculturas. Él es un Dios celoso. Y hermanos, esto es correcto por el simple hecho de que no hay otro Dios. No hay otro Dios. Es correcto porque nuestro Dios es celoso, porque nosotros somos sus criaturas, porque Él nos sustenta día a día, porque no se olvida de mandar la lluvia, porque no se olvida de hacer crecer las espigas, porque no se olvida de que los árboles den su fruto a tiempo, porque no se olvida de que los peces del mar, porque no se olvide que las bestias de los campos, en algunos casos y algunas de ellas, nos sirvan de sustento, porque no se olvida de que somos hechos a su imagen, porque no se olvida que creó eternidad en el corazón del hombre y que estaremos eternamente con Él, quienes hemos creído, y quienes no hayan creído estarán eternamente separados de Él. Hermanos, como conclusión, hay una multitud con ceguera espiritual en nuestro mundo, con poco discernimiento de las Escrituras. También hay quienes están sufriendo emocionalmente y están cansados, desalentados y heridos. Necesitan a alguien que vaya y que les diga: ten confianza, Jesús te está llamando. Y Jesús espera que le digamos: ¿qué quieres que yo te haga? Si estamos en sintonía, hermanos, con su voluntad, seguramente Él hará. Hermanos, nuestro Dios es un Dios vivo, lo sabemos, e intercede por nosotros y controla por nosotros. Y cuando la situación es más vulnerable, es cuando más evidente es precisamente su control, su amor, su misericordia, su compasión y su benevolencia. Pero Él no querrá que le demos alabanza a alguien que no sea a su nombre. Hermanos, honremos a nuestro Dios, elevemos oraciones de alabanza. Tenemos muchas peticiones quizás, tenemos muchas carencias y limitaciones también, pero es más importante alabar su nombre, porque Él conoce precisamente lo que nosotros estamos viviendo. Hermanos, Dios les bendiga.